¿Vivir más o vivir mejor es la pregunta? Lo ideal sería vivir más y mejor, ¿no es cierto? Con la I en el medio. ¿Cómo se hace? Nos preguntamos. Un bioquímico de la Universidad del Sur de California lleva años analizando los efectos positivos de interrumpir durante horas o días la ingesta de alimentos. Se llama Walter Longo y asegura que si cambias lo que comes y le sumas el ayuno, podés llegar a vivir hasta 20 años más. Según este estudio, si cambiamos la dieta o cambiamos de dieta, a los 20 podemos alargar la esperanza de vida más de 10 años. Si empezamos a hacer esas modificaciones a los 60, ganamos hasta 8 años. Incluso si cambiamos a los 80, ganamos unos 3 años de esperanza o de expectativa de vida. Además de esto, no solo se habla de expectativa de vida, sino de años de vida con más salud o con mejor calidad. ¿Qué hay de cierto en esta fórmula alimentaria? Lo vamos a conversar con Diego Bernardini, máster en gerontología, especialista en nueva longevidad, que está en línea con nosotros. Diego, Claudia Bonato de Radio 2 de Rosario te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por el interés en este tema tan innovador y tan nuevo. Gracias a vos por acceder al contacto y a la comunicación. Sabemos que estás en Bilbao, tenemos diferencias horarias, pero bueno, siempre estás allí disponible cuando queremos consultarte sobre estos temas que son tan puntuales que a veces tienen poca difusión y que es difícil conseguir interlocutores válidos, ¿no? Para conversar sobre esto. Se habla mucho del ayuno, ¿no? Algunos lo proponen como método para bajar de peso, pero en este caso lo novedoso es que este bioquímico del que hablábamos apunta a los beneficios para mejorar la salud y también para prolongar la vida. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Mira, varias cosas. Primero, bueno, decir que el doctor Gianni Longo es realmente una persona muy seria en sus investigaciones, altamente reconocido. Él trabaja mucho en la zona sur de Cerdeña, en el Mediterráneo italiano, justamente muy cercano a un querido amigo, a Gianni Pes, que es otro profesor de nutrición de allí de la universidad, y realmente es una persona de referencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta noticia puntualmente? Bueno, hoy se está investigando mucho en lo que son los mecanismos, si se quiere, biomoleculares que tienen que ver con la longevidad. Para que te des una idea, según uno de los últimos reportes del Consejo Nacional de España sobre investigación y desarrollo, la investigación en términos generales, en términos médicos, crece aproximadamente al 2-3% anual. En el caso del envejecimiento lo hace todavía más. O sea, hoy lo que tiene que ver con el envejecimiento está ocupando gran parte de la agenda de investigación y de los recursos. Y dentro de esto, lo biomolecular, que es lo que está haciendo el doctor Longo desde su laboratorio en California, es una de las áreas más importantes. ¿Por qué? Porque se vio que esa restricción calórica, que es técnicamente como se llama al ayuno, a las distintas formas de ayuno, en este caso lo que podría ser un ayuno intermitente, se vio que en animales de laboratorio efectivamente prolonga la vida. Estamos hablando de ratones de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que se está buscando, de alguna manera, es saber, bueno, qué ocurre en un organismo más complejo como es el organismo humano. Y él, bueno, está, como decíamos, en la punta de la investigación. Ahora, a lo que queremos apuntar es cuál es la relación que existe entre la privación del alimento durante X cantidad de horas y el metabolismo. Es decir, ¿por qué esto más esto resulta más de expectativa de vida? Bueno, eso es lo que se está inventando, es lo que se está investigando justamente. Está tratando de dilucidar cuáles son los mecanismos que así actúan. Algunos hablan de lo que tiene que ver con el metabolismo oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros procesamos alimentos, bueno, claramente existe una serie de reacciones bioquímicas donde se produce energía por un lado y por otro lado se producen desechos. Esos desechos son lo que se llama metabolismo, digamos, o los desechos del metabolismo oxidativo, porque el proceso de combustión y de obtención de energía se produce por oxidaciones desde el punto de vista biomolecular. Lo que se está viendo claramente es, bueno, ver dónde está, por llamarlo así, el kit de la cuestión. Y aquí hay un punto que es muy interesante. Existe la única forma, llamémosle así, de
de ayuno fisiológico dentro de lo que es la condición humana es lo que se da en la zona azul de Okinawa, de la isla de Okinawa en Japón, ¿no? O sea, primero de todo, para quienes nos están escuchando y no están familiarizados con este tema, sería bueno aclarar que las zonas azules son 5 lugares determinados. A mi entender, realmente son 4, porque uno es una congregación religiosa que actúa un poco como, pongámoslo así, como la cámara del Gran Hermano, en el sentido que es un laboratorio, ¿no? Sí. Pero hay 4 zonas en el mundo: la isla de Okinawa, como dije, la isla de Caria en el Mediterráneo griego, la isla de Cerdeña, como había mencionado, y la península de Nicoya en Costa Rica. Bueno, son lugares donde allí lo que estamos viendo, y esto se ve desde hace unos cerca de 40 años, cuando el profesor Suzuki en Japón comenzó a estudiar esto, que allí la tasa de centenarios es mucho más alta que en el resto de las ciudades o del mundo. O sea, si de cada 100.000 habitantes se estima que en promedio entre 9 y 10, 11 quizás, llegan normalmente a cumplir 100 años hoy, y digo hoy porque esto está cambiando, en esos lugares la tasa es de 3 a 4 veces superior. Y no solo eso, la gente no solo llega a 100 y pasa los 100 años, sino que además lo hace con un nivel de salud, que esto se traduce en autonomía, en independencia, extremadamente importante. Entonces, como te decía, en estas zonas existe esta particularidad, pero en Okinawa existe una tradición japonesa que se llama el Hara Hachi-bu, que significa llenarse no hasta saciarse, sino hasta un poquito antes, digamos. O sea, hasta ellos hablan del 80%. O sea, esto es, de alguna manera, alimentarse y quedarse con una leve sensación de apetito que, está comprobado, al rato eso cede. Claro, porque la orden del cerebro se toma un tiempo, ¿no? Exacto, exactamente, vos lo dijiste. Así como es importante, por ejemplo, y sabemos médicamente que el proceso de digestión comienza en la boca, porque ahí hay una enzima, que es la alfa-amilasa salival, que empieza a degradar, por ejemplo, los hidratos de carbono. Por eso es importante un tiempo de masticación para que se forme el bolo alimenticio. Bueno, también sabemos que una vez que llega el alimento al estómago, bueno, ahí hay un proceso, está ese delay, como se dice, esa demora que vos mencionabas en que la orden llegue de saciedad al cerebro, y ahí se corta. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo fisiológico como es el que ocurre en la isla de Okinawa, y hoy se está buscando de alguna manera reproducir eso para personas o para una población que no tiene esas costumbres, y que por otro lado, desde el punto de vista biomédico, como te imaginarás, queremos saber dónde está la llave de eso, ¿no? Porque hoy lo que se está buscando es la llave de la longevidad. Por supuesto, porque antes decíamos nada más, bueno, he comido de más, o tendría que haber frenado un poquito antes porque ya estaba al límite. Lo dejábamos en una cuestión meramente de saciedad, como si el error hubiese sido nada más que esto. Pero cuando uno lee la investigación de la que dábamos cuenta recién, de este bioquímico famoso, que vos decís tiene un apellido respetable y es muy reconocido en lo suyo, él habla de tener como una última ingesta antes de las 20. Sí, nosotros ya a esta altura, por ejemplo, deberíamos haber hecho nuestra última comida del día. Y después pasar entre 12 y 14 horas de ayuno. Sí, durmiendo o no durmiendo, pero de ayuno. Pero dice, tiene que ser entre 12 y 14, pero no de 16, porque el efecto benéfico para el metabolismo está allí, entre las 12 y las 14. Si pasa a 16, ya empieza a ser perjudicial. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay un cálculo que está demostrado. Ahora lo que hay que buscar es la explicación química, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre al interior del organismo cuando ya uno se excede en el ayuno? Porque también cuando hay gente que se pone a dieta excesivamente, pasa mejor un día prácticamente entero sin comer, o a lo mejor 20 horas sin comer algo sólido. Te pregunto, Diego, después decías que en Europa esto está instalado como tema de agenda, inclusive con asignación de recursos presupuestarios. Pero yo la gente común, ¿es común que las personas se preocupen por esto, o es todavía una excentricidad de algunas clases sociales o de algunas personas? El de las zonas azules y los lugares mejores para no solo sobrevivir, sino vivir con mejor calidad de vida a futuro.
Mira, hay varias cosas. La realidad es que el tema de la longevidad es un tema extremadamente nuevo, es un tema donde cada vez claramente está ocupando más atención, porque estamos viendo que si uno respeta determinadas cuestiones y elige un estilo de vida, no solo va a vivir más, sino que va a vivir mejor, va a vivir más sano, o con mayor grado de independencia hasta lo más tarde posible, pero además, como decía, con mayor bienestar. Y esto está comprobado, esto es así, esto no es hablar de fantasías, de sueños o de leyendas o inclusive del futuro, esto es hablar del presente, esto es una realidad. Entonces, y esto lo estamos viendo claramente. Sobre todo, lo que vos decías, ¿es una excentricidad? No, esto no es una excentricidad. Porque si vos preguntás hoy de qué nos estamos enfermando, de qué nos estamos muriendo y de qué estamos sufriendo, lo estamos haciendo de problemas de salud que están vinculados a nuestra forma de vivir. Esto tiene que ver con falta de actividad física, con falta de un propósito de vida, con una mala alimentación, con sedentarismo, que es diferente a la falta de actividad física, aunque la diferencia es fina, pero acá técnicamente es importante que lo diferenciemos, porque vos podés ir al gimnasio, pero después te pasás 4 horas viendo la televisión y te tomás un whisky y es como que si no hubieses ido al gimnasio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, bueno, eso también está estudiado. Eso antes se pensaba que no era así, pero hoy los estudios también nos están mostrando esto. Entonces, esta cuestión me parece que es importante porque, digamos, la longevidad es algo que podemos manejar, que podemos gestionar. La edad no. O sea, a pesar de eso, justamente estuve esta semana con un académico inglés de renombre mundial y él suele usar esa expresión, que la edad se puede manipular. Y no, la edad no se puede manipular porque vos tenés la edad que tenés y la tenés, no podés volver atrás. Lo que sí podés, lo que vos podés gestionar, lo que vos podés manipular, es la forma en la cual elegís vivir. Y eso, claramente, porque hoy hay distintas edades. Está la edad cronológica, que es la que nos indica el calendario, pero hay una edad biológica, que tiene que ver con los indicadores fisiológicos, que son los que nos da, por ejemplo, un test de cardiología de esfuerzo, o un análisis de laboratorio, lo que es el análisis de sangre, y otras variables más. Inclusive lo vemos nosotros. A veces uno se cruza con un amigo y dice, uy, mira qué bien se lo ve a este. Claro. Y de repente se encuentra con otro en esas cenas de fin de año o en esas cenas de aniversario de la universidad, del colegio secundario, de la primaria, y uno dice, uy, a este lo pasó la vida por arriba. Tal cual. Es eso. Es verdad, y son nacidos en el mismo año. Ahora, yo me quedé pensando, porque decía, bueno, la edad no es manipulable, tampoco algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, leyendo en detalle esta investigación, decía, no hay dietas que puedan evitar, por ejemplo, el cáncer. No es posible cambiar los efectos de una mutación genética con lo que uno come, a partir de lo que uno come. Sí se puede tener, digamos, mejorar con la calidad de los alimentos o el tipo de alimentos, si son alcalinos o si son ácidos, sí puede favorecer o generar, ¿no?, un clima más próspero para algunas enfermedades. Pero lo que marcaba es que el ayuno, si bien no evita el cáncer, mejora la efectividad de los tratamientos en personas con cáncer. Entonces también creo que lleva a pensarlo como algo preventivo, ¿no? También, no pensar solamente en personas que están enfermas y cómo reaccionaría el organismo a partir del ayuno, sino también a lo que apunta la medicina ya en los últimos 20, 30 años, que es hacia lo preventivo, ¿no? A veces con algunos medicamentos que algunas personas se resisten porque dicen, si yo no tengo alto el colesterol, ¿por qué tengo que tomar un medicamento para el colesterol? Y porque, bueno, marca su cuadro hereditario que usted tarde o temprano va a desarrollarlo y es preferible que estemos atentos y que estemos previniendo. Entonces pregunto esto, ¿no? ¿Cómo se lo plantean desde el punto de vista de algunas enfermedades que a veces, bueno, tampoco son, desgraciadamente, hasta el día de hoy no son manipulables? Mira, varias cuestiones. Los patrones, por ejemplo, de alimentación que estamos viendo de estas zonas azules, justamente, por ejemplo, por tomar de ejemplo la isla de Okinawa, inclusive en Nicoya, en Costa Rica, donde estuve, allí las tasas de incidencia de cáncer son realmente muy bajas. Y no solo eso, son bajas también las de deterioro cognitivo. En este sentido, vale la pena, por ejemplo, un par de menciones. Hoy sabemos que, referidas al estilo de vida, la actividad física, por ejemplo, de manera regular, continua, sabemos que incide, en el caso de la mujer,
en la presencia o en la incidencia de cáncer de mama. En el caso del hombre, el más común, que es el cáncer de colon, también. O sea, sabemos que las personas que hacen actividad física tienen menor, digamos, presentación de este tipo de tumoraciones. Y, por ejemplo, también sabemos, hay un estudio muy interesante que se presentó hace unos años en el Lancet, donde un tercio de las distintas formas de demencia, de la enfermedad de Alzheimer, básicamente porque es 7, 8 de cada 10 casos, sí, también puede ser prevenidas a partir de determinados factores de riesgo. Factores de riesgo entre los que está, por ejemplo, el consumo de alcohol, que forma parte de la dieta. ¿Sí? Entonces, atención con esto, porque se están produciendo avances muy interesantes, avances rápidos, porque se está investigando mucho en esto. Pensemos que desde que el ser humano es ser humano se ha buscado la fuente de la inmortalidad, la fuente de la juventud, sí, y esto de alguna manera es la búsqueda de la fuente de la juventud en el siglo XXI, con investigación, con recursos y con laboratorios. Ahora voy a decir algo que a los nutricionistas les va a encantar. Los médicos subestiman mucho el rol fundamental de los nutricionistas en este tema, ¿no? Porque si estamos hablando de que somos lo que comemos, o en todo caso somos lo que ayunamos, para hacerle honor al título de la investigación, hay que conectar un poco más con la nutrición y con los especialistas en el tema, ¿no? Mira, ya que vos decís algo que les va a encantar a los nutriólogos, yo voy a decir algo que les va a encantar a los médicos. Los médicos tenemos que conectar más con los pacientes y tenemos que dejar de subestimarlos y aprender a trabajar en equipo. Hoy la salud es un tema muy transversal, es un tema muy complejo. Los médicos nos especializamos en determinadas áreas del conocimiento, pero necesitamos también el acompañamiento de otros profesionales, desde los terapeutas, los trabajadores sociales, los nutricionistas, los terapeutas, los kinesiólogos y otros especialistas más. Entonces, tenemos que entender que esto es así. Y tenemos que también preguntarnos, los médicos, ¿qué es lo que está pasando? Que están apareciendo, y lo digo con todo respeto, sin subestimar ni menoscabar, pero ¿qué es lo que está pasando que hoy hay tantas, llamémosle, especialidades que hace un tiempo no se conocían, que son respetables, como digo, pero que yo creo que también son producto de la desconexión que tenemos los médicos con nuestros pacientes, donde ya prácticamente no los revisamos en el sentido de lo que significaba inspección, palpación, percusión, como nos enseñaron en los hospitales universitarios. No les dedicamos un tiempo para charlar, apenas se sientan ya queremos pasarlos a la camilla, no los miramos a los ojos, no los abrazamos cuando sufren tristeza, angustia o derraman alguna lágrima. Bueno, los médicos tenemos que cambiar. Esto es algo que yo trabajo mucho con mis estudiantes en la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata. Esto tiene que hacernos pensar el rol, y te lo sintetizo con esto. Sí. Cuando vos le preguntás a los estudiantes por qué eligen medicina, lo hacen por vocación. Y sin embargo, a la hora de elegir la especialidad, se suelen buscar las especialidades que más dinero reditúan. Quiere decir que no los estamos formando bien, porque les estamos deformando esa vocación. Así que bueno, esto es un ejercicio de reflexión para todos. Clarísimo, Diego, es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y además por la deferencia de aceptar la nota con el cambio horario que tenemos. Estás en Bilbao, España, y bueno, y estamos aquí entrevistándote a propósito de esta investigación que siempre nos despierta curiosidad, dudas, y vos tenés muchas respuestas, o por lo menos el camino para ir a buscarlas. Gracias, Diego. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches.